Alituta mashi. Manaji manaja. Alituta mashis. Alituta mashis. Alituta mashis. Alituta. Para oír las noticias, a ver qué dice el presidente, ¿no? Alituta. Alituta mashis. Alituta mashis. Alituta mashi. Alituta mashi. Alituta. Alituta mashis. Alituta mashis. Alituta. Alituta. Alituta mashikuna. Alituta mashi. Alituta. Alituta. Alituta mashi. Alituta mashi. Alituta mashikuna. 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 Mashikuna. Alituta mashikuna. Alituta. Alituta mashikuna. Alituta mashi. Alituta mashikuna. Manaja. Kuna, harikuna. Alituta mashikuna. Alituta mashikuna. Alituta everybody. Alituta everybody. Alituta ya chachi. El micrófono del profe está apagado. El micrófono del profe está apagado. Yo pachay. Manaja. Buenas noches, profesor. Suma Grishikshu. Kimata. Pas kichwa ya chanjo. Parlangga pasagot. Estoy. Deben creer. Alituta mashikuna. Alitut. Aló. Alituta mashikuna. Manaji manaja, harikuna, warmikuna. Solamente alituta mashikuna. Cheque, me toca Michelle. Imanaya. Alituta mashikuna. Alituta. Alituta. Eli dice que quiere comer. Alituta. Alituta mashikuna. Alituta mashikuna. Cánsalo, ¿no? Así, apágame. Alituta. Mashikuna. Alituta mashikuna. Alituta mashikuna. Alituta mashi. Angichi. Alituta mashikuna. Alituta mashikuna. Alituta mashikuna. Niachu kangi. Mama Blanca. Está, profesor. Niachu kangi. Alituta mashikuna. Saludos a todos los queridos estudiantes que se conectan a esta hora para continuar con este aprendizaje de nuestra lengua ancestral
el quichua. Tenemos algunas sorpresas del día de hoy, así que vamos a empezar con eso. Antes de nada, permítanme hacer aquí una publicación. Se siguen conectando en Facebook, así que esperemos un minutito más y con eso podemos empezar. Ok. Empezamos entonces nuestra tercera clase en este curso de Quichua por Internet. Estamos en Quichua Inicial y este curso es ofrecido por quichua.net. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Qué bueno que se encuentren con nosotros. Sobre el curso, buenas noticias. Hemos ampliado la capacidad de Zoom. Antes teníamos capacidad para 500 personas y en este momento, pues, gracias a las donaciones de Daisy Criollo, Marco Silva, Cristian Andrade, Kenny Ramírez, estudiantes de este curso que han tenido la buena voluntad de hacer una pequeña donación y poder pagar a Zoom para que tengamos ahora la capacidad de 1000 personas. En este momento estamos 655 y subiendo. Seguramente llegaremos a los 1000 que tiene capacidad esta sala virtual. Entonces, repito, muchas gracias a todos los que han apoyado. Habíamos enviado un mensaje en Telegram y en el correo electrónico que necesitamos una pequeña donación para ampliar esto y la respuesta de Daisy, de Marco, de Cristian y de Kenny no se han hecho esperar, así que gracias a ellos ahora 1000 personas estaremos en la misma sala de reuniones, además de las personas que están en Facebook en este momento, que son un poquito más de 600 y se irán conectando también. Ya empezó aquí también un niño. Ok, ya está detenido también aquí. Para que no puedan escribir nuevamente que siempre hay niños que lastimosamente molestan acá. Entonces, para participar, nuevamente cuando estemos ya haciendo la interrelación, por favor levantar la mano y activaremos los micrófonos y el video para que puedan participar. El chat de Zoom, no usarlo por favor porque nadie lo está mirando. Las preguntas que se hagan por nuestro chat de Telegram, en el momento que ya pasemos a preguntas pasaremos al chat de Telegram y de ahí se harán las respuestas correspondientes. Hay una parte que lo haremos desde Zoom y la otra parte que lo haremos desde Telegram. También informarles que ya está activo el canal de YouTube también. Todos los videos que estamos ahora grabando con las clases luego son editadas y subidos a nuestro canal de Quichuashun. Entonces, los que deseen, pues, seguir la clase, a veces es mucho más conveniente desde YouTube. Hay menos comentarios, como suele ocurrir en Facebook. Entonces, cada persona le gusta su plataforma. YouTube también está en Quichuashun. Las preguntas que hagamos, igual que la recomendación de la vez pasada, por favor que sean relacionadas con la clase, para no desubicar al resto de las personas también. Y ahí también valga el momento para poder agradecer a las personas que nos están ayudando en Telegram, que nos ayudan y ahí también está
Hay algunas personas que nos ayudan a responder a los que por primera vez están ingresando y les enseñan, les dirigen para que entren a Zoom. Y bueno, entonces, muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando. A la gente también que son quichua parlantes, algunos escriben, algunos no escriben, algunos hablan, algunos no hablan, algunos solo entienden. Y también están soltándose en el chat, entonces hay algunas preguntas que son pequeñas de cómo se haría una traducción. Entonces, es lo que están también ayudando. Entonces, se agradece a quienes estén en este momento también ayudando en el chat de Telegram. Y siguen las personas entrando. Estamos en 680 y sigue subiendo. A ver, ¿cómo podemos hacer esto de borrar? Que alguien ya nos creó acá, entonces borrador. Vamos con esto. Eso. Listo. Seguimos. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior, que habíamos visto los saludos, napa y cuna, ¿sí? Ahí también que vayamos un poquito aprendiendo, comprendiendo también el uso de los morfemas. Estamos con el morfema cuna, que es la pluralización, entonces napa y es saludo, y cuna estamos pluralizando, y tenemos saludos en quichua. Añadir un par también de saludos, de cortesías. Había personas que en el chat estaban preguntándonos sobre el tema de ñanda mañachi. Ñanda mañachi también es el nombre de un grupo. Usando su camino se dice ñanda mañachi. La traducción, otra vez. Hola, ¿están ahí? Sí, estoy viéndolos. ¿So? Ok. Entonces, ñanda mañachi justamente es eso, es la cordialidad que nosotros tenemos cuando pasamos usando el camino de otra persona, estamos en la propiedad de otra persona y estamos pasando por su casa, es justamente esa forma, esa cordialidad que nosotros decimos, ñanda mañachi, ¿sí? Y normalmente viene con el diminutivo, ñanguta mañachi, présteme el caminito, ¿sí? Esa es la forma que nosotros usamos cuando estamos pasando por cerca de la casa de una persona, de un amigo, de un vecino. Y ahí también hay otra forma de solicitar llegar a la casa. Si vamos a llegar a la casa de don Alfonso, tomemos acá un ejemplo también, es mingachihuay, es lo que nosotros decimos. Permítame llegar. Permítame estar en su casa, ¿sí? Mingachihuay. Es la forma cordial que nosotros usamos para solicitar llegar a una casa. ¿Sí? Entonces, creo que sí era oportuno también de las personas que estaban preguntando sobre el tema, pues ñanda mañachi, además del grupo, es una forma, cortesía de solicitar que nos permitan usar su camino y pasar por ahí, o si no, luego de eso también que nos permitan entrar a casa. Esta es una parte también que permítame, aquí hay también 115 más esperando en la sala, que ingresen más.
Esto es para los quichua parlantes, para los que entienden quichua y a veces no lo hablan, los que están en nivel medio y avanzado también. Había alguien que me preguntaba también, ¿de dónde viene Wasipi Sakiri? Maimanda tashamun Wasipi Sakiri ninajo. Chaimanda mi ñukanchika ñukapa hatuku shina rimangnin Wasipi Kidari nishpa. Sí, entonces me hacía una relación de que con su abuelo, hablaba con su abuela justo. Ahí. Eso, ahora sí ya me escuchan. Los que dan la pantalla me pueden hacer si ya me escuchan. Sí, eso. Ok, entonces, vuelvo nuevamente. Había una pregunta de una participante en este curso que me decía, ¿de dónde sale Wasipi Sakiri si mi abuelita siempre ha dicho Wasipi Kidari? Y le explicaba justamente que Kidari viene de la palabra quedarse. Cuando nosotros en Quichua, aunque ya no lo usamos mucho, Sakina existe. Nosotros con el hashtag que hemos usado, que ahora estamos en época de pandemia, justamente es eso, Wasipi Sakiri, quédate en casa, es una orden. Aquí con la terminación Y es un imperativo, le estamos diciendo es una orden, quédate en casa, no hay opción. Sí, no estamos ahora con las formalidades de, por favor, quédese en casa, Sakiripai. No, es un imperativo, es una orden de Wasipi Sakiri. Entonces, yo le explicaba a la compañera que lastimosamente la pérdida del uso del quichua es bastante grande en el Ecuador. Por ejemplo, nosotros los números ya lo estamos perdiendo. Cuando estamos hablando en quichua, te piden el celular, la otra persona te responde con el número en castellano, no en quichua. Si es que nosotros estamos, por ejemplo, hablando de los días de la semana, es otro que está perdido. Si nosotros preguntamos, ¿Imapunya Tatuparishu? ¿Sí? ¿Qué día nos vamos a encontrar? Nosotros respondemos, lunes. Le añadimos morfema y listo. Pero estamos quichuizando una palabra en castellano. Entonces,
Lo que sí existe es aguaquipi. Es lunes, aguaquita. ¿Sí? Eso sería lo correcto. Entonces, un poco para que los quichua parlantes que están en este curso entiendan que lo que nosotros estamos intentando hacer es fomentar el uso del quichua. Y eso quiere decir algunas palabras que también se están perdiendo. Entonces, eso para las personas que están quichua parlantes en este chat. Listo, y entonces ahora sí, vamos a la unidad 4. Estuvimos justamente realizando la semana pasada, el viernes, y vamos con los saludos. Vamos a... Igual que la vez pasada, a pedir que alguien nos ayude con los saludos. A ver si alguien puede levantar las manos, por favor, para que podamos participar. Okay. Siguen ingresando más personas, estamos en 790. Pues aquí está Tania Betún. Empecemos justamente con Tania. Ayúdanos, Tania, por favor. Saludos en quichua. Los saludos, ok. Imanaya, hola. Alipunya, buenos días. Alichishi, buenas tardes. Alituta, buenas noches. Listo, ya que estás aquí también, hagamos de una vez el diálogo, por favor. Tú vas en la izquierda y yo voy en la derecha. Va. Comienzo, ¿verdad? Sí. Imanaya Mashi. Alipunya Mashi. Kikinga Imanayakta Kangi. Alilla Mikani. Kikinga Imashutita Kangi. Ñukapa Shutika Sisami Kan. Kikinga. Ñukapa Shutiga Taniami Kan. Kikinga Maimanda Takangi. Quito Yaktamanta Kangi Kikinga. Otavalo Yaktamanda Kapani. Vamos con otra persona. Muchísimas gracias. 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 Ay, qué nervios, man. Ay. No, porque... A ver, vamos a silenciar nuevamente a todos. Listo. Ahora vamos con Hilda Palate. ¿No? Entonces vamos con Brian Wanotunia. E intentemos sí, hacer un diálogo con Joyce Andrade. Ay, ¿qué me dijo? Listo, están los dos. Y vamos a hacer el diálogo que está en la página 50. Ya, ¿empiezo? Sí, empieza tú y luego que nos ayude Joyce. Joyce, ¿estás ahí? Ya, ok, listo. Sí, aquí estoy. Ok, entonces, Joyce, tú en la parte de la derecha. Ok. Ya. Ya. Imanaya Mashi. Alipunya Mashi. Kikinga Imanayakta Kanki. Limikani.
Kikinga imashutika kanki. Ñukapa shutika Joyce kan. Kikinga. Ñukapa shutika Brian kan. Kikinga maymantata kanki. Sikchu llaqtamantami kani. Kikinga. Quito llaqtamantami kani. Muy bien, muy bien. Porque no Bye. así entonces que se puede participar. Entonces, hagamos esta también, esta parte. Que tú, el rosa hace Joyce y el amarillo hace Brian. Por favor, vamos. Imanaya. En castellano también, Joyce. La palabra en quichua y también en castellano. Imanaya. Hola, ¿qué tal? Brian. No, sigue tú sola, Joyce, porque Brian parece que se fue. Alipunja, buenos días. Alichisi, buenas tardes. Alituta, buenas noches. Kikinga y Manayata Kanki, ¿cómo está usted? Ali Mikani, estoy bien. Kikinga y Mashutita Kanki, ¿cómo se llama usted? Ñukapa Shutika Joyce Mikan, mi nombre es Joyce. Kikinga Maimantata Kani, ¿de dónde es usted? Quito Yactamantami Kani, soy de Quito. Kikinga y usted, Mashi amigo. Muy bien, Joyce, muchas gracias. Gracias. Apaga el micrófono, por favor. Sigamos. Entonces, ahora vamos a hacer nuevamente, pero vamos a hacer con 2 personas más. A ver los que están levantando la mano. Veamos aquí 2 personas que nos puedan ayudar. A ver, vamos con Mayra Mogollón. Y también con Emiliano Piloso. La misma dinámica, por favor. Empieza una persona y luego la otra persona también. Entonces vamos empezando aquí y con el saludo que estoy mostrando en la pantalla. Ya. Imanaya, hola, ¿qué tal? ¿Estás ahí? Mayra, ¿está aquí? Sí, aquí estoy. A ver, aquí también está José Barrera. Ayúdanos, por favor. Listo. Con Mayra, entonces, la siguiente, Alipunja sería José. A ver. Alipunja, buenos días. ¿José? ¿Hacemos los dos? Sí, estoy hablando. Alipunja, buenos días. Alichishi, buenas tardes. Alituta, buenas noches. Kikinga y Manayata Kanki. Mikani. Kikinga y Mashutita Kanki. Yukapa Shutika José Mikani. Kikinga Maimantata Kanki. Yukapa Shutika Mikani. Kikinga. Bueno, yo decía Mamantata Kangi. Quito Yactamantami Kanki. Kikinga, bueno, parece que nos confundimos en el orden. Sí. Sí, y finalmente termina Mashi. Yachachi, tengo una pregunta, por favor, con respecto a esto. No sé si lo puedo hacer, por favor. Claro. Ya. Decía en Imanaya hay una pregunta, ¿verdad? Y hoy en el chat se respondía, me parece que de parte de Quichuanet, que Imanayatak es la pregunta, Tag es la pregunta.
entonces aquí, si es ¿qué tal? En Imanaya, hola, coma, ¿qué tal? ¿Sería Imanayatak? ¿O estoy equivocado? Bueno, depende del contexto en que se lo vaya a usar, ¿no? Imanaya es justamente hola. Y el Imanayatak kangi ya se usa en otro tipo de pregunta. ¿Sí? Imanayatak kangi, ¿cómo estás? Directamente ya es otro contexto y es otra pregunta. Gracias. Otra preguntita, por favor, con respecto al diálogo mismo. En el diálogo en el primero, dice Imanaya Mashi y luego le responde Alipunya Mashi, pero está como traducción buenos días. ¿Se traduce literalmente o como que se abrevia? Porque en este caso yo diría que es Alipunya Mashi, buenos días, amigo o amiga. Sí, hay un error en el texto que debería ser buenos días, amiga, en este caso, ¿no? Que sería, él está respondiendo. Hay un error en el texto que debería ser buenos días, amigo. Ya, entonces estoy en lo correcto. Ajá, está correcto lo que está mencionando. Ya, muy amable, Yachachi. Claro que sí, con mucho gusto. Yopaichani. Sigamos. Y ahora vamos con los pronombres personales. ¿Hay alguna pregunta más al respecto sobre los saludos? Para ya pasar. Mi amor, no es el sabe ese vaso que te dije. El vaso rosado que está abajo de la mesa ahí. Listo, entonces, vamos a ver quién nos puede ayudar. Aquí, Nancy Morocho, ¿nos puedes ayudar, por favor? Ya no, ahora sí. Ya. Dale, Bueno, los pronombres personales que tenemos en Quichua, por favor. Ya. Ñuka, yo, can, tú, kikin, usted, pai, él o ella, ñukanchik, nosotros, kankuna, ustedes, kikinkuna, ustedes, paikuna, ellos. Muy bien. Habíamos pedido también hacer esta tarea. ¿Lo hiciste? Nancy. ¿No? Ok, entonces vamos con alguien que nos ayude con la tarea solicitada. Gabriela Pérez. Sí. Sí. Ayúdanos, por favor. ¿Cómo está usted? Habíamos solicitado hacer la tarea en la página 55. ¿Pudieras ayudar, por favor? San Pablo. A ver, Alipunya. Buenos días, Alituta. Buenas noches, ¿dónde usted? ¿Cómo se dice de dónde es usted? Kikinga Maimanda Takangi. ¿De dónde es? Mashi. Mashi es persona. Ok, vamos con alguien más que nos ayude, por favor, con el tema de la tarea. Víctor Hugo Romero. Alituta Mashi. Alituta Mashi, ¿hiciste la tarea? Sí. Ayúdanos, por favor, entonces, desde la página 55. ¿Cómo sería? Imanaya, hola.
Ajá. Ñukapa Shutika Sisamikan es mi nombre es. Ayichishi, buenas noches. Kikinga, Ya, ¿y usted? pero no sería tu nombre Sisa, tú te llamas Sisa. No, es que estaba leyendo la traducción, perdón. Ok. Entonces sería Imanaya, hola. Ajá. Ñukapa Shutika Víctor Hugo Kan. Mi nombre es Víctor Hugo. Ujú. Ayichishi, buenas tardes. Kikinga, ¿y usted? Kikinga Imanayatak Kanki, ¿cómo está usted? Ajimi Kani, estoy bien. Quito Yaktamantapi Kani, soy de Quito. Ayipucha, bueno, Ayipucha Puya, buenos días. Ayituta, buenas noches. Kikinga Maimatata Kangi, ¿de dónde es usted? Mashi, amigo. Kikinga Imashutikan Kangi, ¿cómo se llama usted? Muy bien, muchas gracias. Has hecho la tarea. Vamos con alguien más que nos pueda ayudar, igualmente con el mismo ejercicio que habíamos solicitado. Entonces, Diana Andrade, ¿nos puedes ayudar, por favor? Hola, claro, sí. Buenas noches. Buenas noches. Alituta. Alituta. Ok. Tengo... hola, Imanaya. Ajá. Ñukapak Shutika Diana Mikan. Yo me llamo Diana. Ajá. Alichisi, buenas tardes. Kikinga, usted. Kikinga Imanayatak Kanki, ¿cómo está usted? Ayimikani, estoy bien. Quito Yantamaktami Kani, soy de Quito. Alicia, buenos días. Alituta, buenas noches. Kikinga Maimantatak Kanki, ¿de dónde es usted? Mashi, amigo. Kikinga Imashutitak Kanki, ¿cómo se llama usted? Muy bien, muchas gracias. Ya. Apaga el micrófono, por favor. Ok. Y ahora vamos con la última persona que nos ayude con el mismo ejercicio. Está aquí levantando la mano. Hay alguien acá. Carlos Moya, ayúdanos, por favor, con el mismo ejercicio. Carlos. No, no está Carlos. Entonces vamos con Shirley Whitcomb. Yo aquí estoy presente. Shirley, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy presente, perdón. Ok. Alituta. Alituta. Entonces, ayúdanos con el ejercicio 55 que ya hicieron los dos compañeros anteriormente, por favor. Ya. Imanalia, hola. Ñukapa Shutika Carolina Mikan, mi nombre es Carolina. Alichisi, buenas tardes. Kikinga, ¿y usted? Kikinga Imanaya Kanki, ¿cómo está usted? Ali Mikani, estoy bien. Quito Yaktamantami Kani, soy de Quito. Alipunya, buenos días. Alituta, buenas noches. Kikinka Maimantatak Kanki, ¿de dónde es usted? Mashi, amigo. Kikinka y Mashutita Kanki, ¿cómo se llama usted? Muy bien. Gracias. Continuamos con esto. Aquí también hay otro ejercicio. Pero vamos ahora mismo a volver a nuestra clase y ahora tenemos en los pronombres personales, tenemos
justamente también hemos preparado, Aligua, nuestra compañera Aligua Pazmiño, ha preparado un trabajo en Quizlet para que podamos hacer la práctica y ahora mismo ella se va a encargar de hacer la presentación del mismo. Hola, buenas noches. Bueno, para practicar un poco sobre los pronombres personales, vamos a utilizar una plataforma, una aplicación que se llama Quizlet. Bueno, ahí podemos hacer algunos ejercicios, vamos a poder escuchar. Bueno, muchas de las personas decían cómo se pronuncia tal palabra, cómo hago esto. Y también quisiera mencionarles de que en la escritura del Quichua existen reglas. Y pues por eso es que algunos decían, pero la palabra Ali, ¿cómo sería lo correcto? ¿Pronuncio Ali o digo allí? Pues existen algunas variantes, unas variaciones y existen reglas en la escritura. Entonces, vamos a pasar a la aplicación de Quizlet. Bueno, estamos aquí en Quizlet. Aquí tenemos los pronombres personales. Y aquí tenemos para escuchar. Ya, está esto, la segunda persona del pronombre personal. Tenemos los audios, la escritura y también está en castellano, en quichua. Y ahí podemos escuchar y aprender con la pronunciación. Luego también tenemos aquí unas fichas en las cuales hacemos clic sobre esa palabra y nos aparecería en castellano. Luego en esta flecha seguimos. Ya. Pudieron acceder a ese link. ¿Y ahí el Chircanqui? Ya. Sobre esa ficha hacemos clic y nos aparece lo que es el significado en castellano. Seguimos con la flecha, clicking, presionamos sobre esa palabra y nos aparece la palabra, lo que significa en castellano. De esta manera nosotros podemos practicar un poco sobre la escritura, también la pronunciación y realizar algunos ejercicios. Aquí tenemos para escribir. Aquí tenemos para practicar, por ejemplo, nos sale la palabra en castellano, ustedes. La forma, bueno, digamos la expresión formal, ustedes, sería kikinguna. Kikinguna o kikinguna. Presionamos Enter
Nos dice que es incorrecto. Bueno, seguimos. Bueno, hay algunas palabras que están ahí y nosotros igual podemos escribirlas. Seguimos. La expresión formal. Kicking. Bueno, aquí está programado para que se escriba en minúsculas. Kicking. Entonces es correcto. Presionamos continuar. Él o ella, ¿cómo sería? Ay. Entonces escribimos ay. Igual continuamos. De esta manera nosotros podemos practicar. Ñuka, yo, ñuka. Damos enter y nos aparece si la respuesta es correcta o incorrecta. Regresamos. También tenemos para practicar la ortografía. En este caso tenemos un botoncito para el audio. Y entonces escuchamos Kanguna, por ejemplo. Escuchamos el audio y eso es lo que podríamos escribir. Kanguna. Presionamos Enter. Nos aparece correcta y seguimos a la siguiente. Nos dice ustedes, la expresión formal. ¿Cómo sería? Ustedes. Kikinguna. O kikinguna. Si lo hacemos de manera correcta, nuevamente pasamos a la opción donde podemos escuchar el audio. Dice kicking. Tú. Es una expresión formal. Escribimos. Damos Enter. Y pasamos nuevamente a otra opción en la cual podemos escuchar. Y según lo que escuchamos, la vamos tipeando, vamos escribiendo. Nosotros. Tenemos también otra parte donde podemos hacer una evaluación. Entonces, de todo lo que vamos viendo en esto, podemos hacer una evaluación en la cual al final nos dará un puntaje y nos va a decir en qué estamos fallando y según eso va a haber igual unas opciones en las cuales podamos practicar los términos o las palabras en las cuales nosotros nos hemos equivocado. Preguntas escritas, también tenemos preguntas de correspondencia, también tenemos preguntas de opción múltiple, preguntas de verdadera o falsa. Luego de completar esto, podemos tener nuestra evaluación. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo sería en quichua? Nosotros, ñukanchi. Ya, ustedes, la expresión formal, kikinguna o kikinguna. Preguntas de correspondencia. Aquí tenemos dos preguntas. Y al lado derecho están las opciones, literal A o el literal B. Entonces, pai, ¿con cuál de ellos sería? A ver, pai, ellos, ellas o él o ella. Es la opción B. Ya. Aquí, paikuna, ellos, ellas. Ya, no tenemos más opciones, ¿ya? Insertamos eso y luego tenemos preguntas de opción múltiple. Nos dice la expresión formal. ¿Cuál sería? Kikinguna, kanguna, paikuna o kiking. Ya, digamos que es kicking, pero vamos a poner una respuesta errónea para ver el resultado que nos damos, ¿cierto? Kanguna. En la siguiente nos dice kicking, pai, kan o ñuka. Elegimos la opción correcta. Kan, tú. Preguntas de verdadero y falso. Ustedes, paikuna, ¿es verdadero o falso? ¿Verdadero? Yo, kan, ¿verdadero o falso? Pongamos falso. Vamos a revisar la respuesta. Entonces aquí nos sale de que la primera ha sido correcto. Nosotros, igual nuevamente nos va a llevar a tener un repaso. Sale nosotros, dice es correcto, ñukanchi. Usted, la expresión formal es kikinguna. La segunda pregunta de correspondencia. Igual, pai, es él o ella. Paikuna, ellos, ellas. Preguntas de opción múltiple. Bueno, aquí
Dice, esto es una forma incorrecta. Scan, preguntas de verdadero o falso. La una es incorrecta y la otra es falso. Y en la parte izquierda nos aparece una calificación. Entonces, como hubo errores, tenemos un 75%. De esa manera también podemos ir evaluando nuestro proceso de aprendizaje. Podemos escuchar, podemos escribir y también podemos hacer una evaluación después de cada una de las unidades que tengamos en esta aplicación. Entonces, esto le vamos a dejar abierto para que en el tiempo que ustedes puedan, vayan revisando, vayan escuchando cómo se pronuncia, cómo se escribe, y también realicen ustedes mismas sus propias evaluaciones. Cuando esto es un curso, digamos, cerrado y es dirigido, comúnmente nosotros podemos también mirar en dónde están fallando y según eso también nosotros podemos continuar con algunas actividades de refuerzo para que puedan aprender correctamente. Pero sin embargo, como esto es abierto, vamos a permitirles que accedan a esta aplicación y puedan realizar algunas de las actividades que tenemos en esta aplicación de Quizlet. Ya, en esa aplicación también están los saludos, que también pueden ir, pueden escuchar, pueden hacer sus propias evaluaciones. Sigamos. Agradecer a Ligua el trabajo que se dio para preparar esta herramienta que es buenísima. Funciona en el celular, funciona en la computadora. Nosotros acabamos de pasarlo también en el chat de Telegram y hay algunas personas que están mencionando que no se abre, pero sí se abre. No es de pago. Hay algunos que están pidiendo que supuestamente es de pago. No, son herramientas gratuitas, entonces pueden tranquilamente acceder. Si es que quieren tener un archivo de calificación, sí pueden ingresarse, pueden darse de alta con su correo electrónico, una contraseña, y así se irá guardando la puntuación que ustedes vayan teniendo. Pero y si no, simplemente van ahí sin ninguna suscripción y pueden realizar las pruebas, ¿no? Es una herramienta muy buena que nos ayuda a ejercitar los conocimientos que nosotros tenemos. Vamos a ver también si ojalá Aligua y el resto del equipo nos puedan seguir ayudando con algunos otros temas o algunos del curso también que tengan conocimiento, que pudieran usar estas herramientas para que el resto de los compañeros pudieran aplicar, pues, pero agradecerle infinitamente a Ligua que nos ha preparado esta herramienta para que podamos afianzar el conocimiento con los pronombres personales. Y seguimos. Habíamos visto ya los Mishki, Chimi, Rimaikuna. Vamos a hacer el último repaso y entramos a los números, que ya nos falta 5 minutos para... Entonces, si alguien nos ayuda igual también, que nos pudieran ayudar aquí. Ahorita tengo a alguien en la cámara. Katy Guerrero, ¿nos puedes ayudar, ¿Sí? por favor? Sí. Estamos en la página 59 y estos son los saludos de cortesía. Por favor. Ya, listo. Uyabay, escucha por favor. Alipacha,
buenísimo. Kainakun Kichu, está pasando el día. Yakupashunchu, podemos pasar. Y Yupaichan, gracias. En la siguiente página. Ok, listo. Vamos a iniciar con las despedidas. Shikani Arikuna, que significa despedidas. Iniciamos. Shikan Yarina Kuna. Chichikamán, hasta la tarde. Ok, gracias. Aji Punchata Charipay, que tenga un buen día. Kayakamán, hasta mañana. Shuk Punchapik Rikurishum, nos vemos otro día. Adiós. Hasta Kashkamán, baby. Hasta pronto. O hasta luego. Ya ve que aprendí la primera clase. Gracias, entonces. Sigamos ahora. También tengo aquí alguien en pantalla. Sophie Villasís. Vamos nuevamente con las cortesías, por favor. Alituta. Uyapay, escuche por favor. Alipacha, buenísimo. Kainakun Kichu, está pasando el día. Yaikupasunchu, podemos pasar. Yupaychani, gracias. Despedidas. Chichikamán, hasta la tarde. Alipunchata Charipay, que tenga un buen día. Kayakaman, hasta mañana. Shu Punchapi Rikurishum, nos vemos otro día. O adiós. Hasta Kashkaman, hasta pronto o hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Cerramos el micrófono, por favor. Listo, entonces, espero que esté entendido el tema de los saludos. Si tuvieran algunas dudas, ya saben, en el chat de Telegram se pueden hacer las preguntas que requieran para que puedan tener un conocimiento amplio y que estén seguros de lo que están aprendiendo. Pero creo que sí es importante que de aquí en adelante, por lo menos en nuestro círculo, saludemos en quichua. Tenemos ya las herramientas ya. Entonces, sí sería bueno que por favor empecemos a usar los saludos. Saludamos con papá, con mamá, con el hermano, con la hermana, con el novio, con la pareja, empezar a un poco a usar los saludos. Igualmente, en el chat de Telegram, empezamos también ya exclusivamente los saludos, ya empezamos a hacerlos en quichua. Ya no más saludos en castellano. ¿Sí? Los saludos, las despedidas, algunas preguntas que tenemos, pues ya los vamos a ir usando para que podamos ir recordando y que se vaya quedando en nuestra cabeza. Entonces, ahora vamos con la clase de hoy día. Y eso volvemos hacia atrás y vamos a ir a los números. Eso está en la página número 24, el capítulo 2. Vamos a ver los números en quichua. Como en todas las lenguas, es importante memorizar los números. Como en inglés hay algunas canciones de 1, 2, 3, 4, 5 y todo lo demás y hemos aprendido. Aquí nos tocará hacer algo parecido también, pero a diferencia que esto lo hacemos con el quichua. Y vamos a empezar. Yo voy a pronunciar cada uno de los números y por favor en casa irlos también pronunciando para que vayamos cogiendo el acento correcto, adecuado. Y luego ya iremos poco a poco con los ejercicios correspondientes para que vayan también haciendo que vayan incorporando este nuevo conocimiento, esta nueva lengua en su léxico. 0 se dice Iyak. 1, Shuk. 2, Ishkai. 3,
Kimsa. 4, Yusku. 5, Pichka. También se dice picha. Pichka, ¿sí? Tal como está escrito, se puede pronunciar pichka. Es un poco difícil, pero, o si no, también se lo puede hacer directamente picha. Funciona también con picha. 6, Sukta. 7, Anchis. Aquí seguramente habrán escuchado las personas de edad, especialmente el Canchis Canchis, ¿no? Que era una canción popular de alguien de Santo Domingo, pues era lo que decía, 7-7, no decía nada más, ¿no? Así que no sé de dónde salió esta canción. Canchis Canchis es 7-7. 8, Usak. 9, Iskun. 10, Yunga. ¿Sí? Ok, vamos a repetir entre todos nuevamente, pero un poquito más rápido. Ijak, Shuk, Ishkai, Imsa, Chusco, Ichka, Sukta, Anchis, Usak, Iskun, Tunga. ¿Sí? Estos son los números base y ahora les voy a explicar cómo funciona el ir ampliando de aquí en hacia adelante también, pero esto es importante que lo memoricen, que lo aprendan. Del 0 al 10 es indispensable que memoricen los números. Volvemos a lo mismo. 0, Ijak, Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Ichka, Sukta, Anchis, Usak, Iskun, Tunga. ¿Sí? Vamos una vez más con todos, que estoy viendo que algunos me están repitiendo. Vamos. Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Ichka, Sukta, Anchis, Usak, Iskun, Tunga. ¿Sí? El 1 al 10. Y ahora vamos con los números que siguen después del 10. En este caso, lo que hacemos es unir la palabra 10 más la unidad que corresponde. En este caso, 1 o el número que corresponda. Si decimos 11, quiere decir Tungachuk. ¿Sí? A diferencia del castellano, porque nosotros en castellano decimos 11, 12, 13, 14, a diferencia del 20 y 1, 30 y 1, 40 y 1, 43. Pero en el rango del 11 al 19 cambia completamente. Si no sería 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4. Y eso es lo que hacemos en Quichua. ¿Sí? 10, 1. Es Tunga, 1. Es Tunga, Chuk. Y ahora el 12. 10, 2. Tunga, Ishkai. El número 13. Tunga, Imsa. El número 14 es 10 y el 4. Entonces sería Tunga, Chusco. El número 15. 10, 5. Tunga, Ishka. El número 16. 10, 6. Tunga, Sukta. ¿Sí? Y así seguimos. Tunga Canchis, Tunga Pusa, Tunga Isku. ¿Sí? Hay que simplemente, es una forma muy fácil de unir los números. Como ustedes están viendo, la unidad, aquí Magali Carpio me está preguntando cómo se pronuncia 10, se pronuncia Tunga, aunque se escribe con K, y eso es lo que habíamos dicho, que reemplaza a la G. Entonces, la pronunciación es Chunga. Y luego llegamos al 20. Y el 20, 2 veces 10. A ver, un momentito que aquí me está diciendo algo de compartir la pantalla. Parece que hay algo que no.
La pronunciación del 3 es quinza. Ok, vamos nuevamente entonces. Vamos nuevamente que... Permítanme ver esto, si estamos... Sí, estamos bien. Compartir y vamos nuevamente con compartir la pantalla. Ok. Ahí creo que están viendo. ¿Sí? Ok. Solo estoy verificando que estamos compartiendo correctamente la información. Entonces, en este momento, volveríamos para acá y deberíamos ir viendo, si me permiten, en el celular, si estamos compartiendo, porque la vez pasada no estaba compartiendo la pantalla correcta y la gente se perdía. Entonces, ahora parece que, ahora sí estamos. Ok, entonces. Pues sí, yo lo estoy viendo. Maribel Lozano, levanta la mano si es que estás viendo la pantalla con los nombres. Sí. Sí. Ok, estamos bien. Listo. Entonces, vamos con algunas de las preguntas también para que vaya claro. Esto es muy importante que recuerden los números del 1 al 10. De ahí sigue todo. Pero necesitamos recordar, necesitamos conocer del 1 al 10. Entonces, me están preguntando en el chat de Telegram también la pronunciación de algunos. Entonces, vamos con eso. 0, Ijak. 1, Shuk. 2, Ishkai. Tal como está escrito. Ishkai. 3, Imsa. 4, Yusku. 5, Ishka. 6, Sukka. 7, Anchis. 8, Usak. 9, Iskun. Y 10, Tunga. ¿Sí? Tal como está escrito. Se lee tal como está escrito. No hay que confundirse. Únicamente el 10 cambia la K por G. Aunque en otras zonas también se usa con chunga. Así que pudiera funcionar, pero preferiblemente es chunga. ¿Sí? Entonces, sí, Armando, la pronunciación del 5, especialmente la unión de las dos consonantes de la CH con la K, es un poco difícil, la de pichka. ¿Sí? Pero podemos hacerlo como picha. Tranquilamente se pudiera pronunciar como picha, sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, sigamos. Después del 10 habíamos hecho 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4. Y eso justamente nos da a nosotros el Chungashuk, Chunga Ishkai, Chunga Kimsa, Chunga Chusku, Chunga Pichka, Chunga Sukka, Chunga Kanchis, Chunga Pusak, Chunga Iskun, Ishkai Chunga. 2, 10 me hace un 20. 2 veces 10 me hace 20. ¿Sí? Y eso es lo que justamente decimos en quichua. Ishkai Chunga. Por eso es la importancia de conocer los números del 1 a 10. Indispensable. Y luego de eso vamos a ir ya. Ishkai Chunga Shuk. 20 era eso. Esa es la única peculiaridad y a veces se puede decir un poco el tema o un pequeño problema,
porque los números se van haciendo larguísimos, 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 larguísimos. ¿Sí? Pero de ahí, el concepto, si nosotros mantenemos de 10, 1, 11, 10, 2, 12. Eso en quichua está diciendo chunga, ishkai. Nada de 11, 12, 14, que varía completamente después de 20 y 1, 20 y 2, 20 y 3. ¿Sí? Entonces, vamos con eso también, es ishkai chunga shuk, ishkai chunga ishkai, ishkai chunga kimsa, ishkai chunga chusku, ishkai chunga pichka, ishkai chunga sukta, ishkai chunga kanchis, ishkai chunga pusak, ishkai chunga iskun. Estamos en el 29 y luego pasamos ya lo mismo. 3 veces 10, entonces es 3, 10, 30. Imsa chunga. 4, 10, chusco chunga. 5, 10, ichka chunga. 6, 10, sukta chunga. 7, 10, anchis chunga. 8, 10, usak chunga. 9, 10, iskun chunga. Y finalmente, otra palabra nueva, otro número, patzaj. Y ahora vamos por acá, un poquito para... vamos a PowerPoint nuevamente y tengo algunos ejercicios también. Porque llega solo hasta 100. Y luego haríamos 200. 2, 100 sería ishkai, patzaj. 3, 100, imsa, patzaj. 4, 100, chusku, patzaj. 6, 100, sukta, patzaj. 7, 100, anchis, patzaj. 8, 100, pusak, patzaj. 9, 100, iskun, patzaj. Llegamos a 1000, es guaranga. Es chunga guaranga. Y aquí sería 10,000. Y seguimos con la misma organización. Ya les voy a explicar también eso de ahí. Sería lo mismo, 10 veces 1000. 10,000 sería chunga, que es el número 10, y 1000, guaranga. Estamos hablando de 100,000, es lo mismo. El número 100, patzaj, el número 1000, guaranga. 1,000,000 es hunu. Se escribe H-U-N-U. 10 millones tiene la misma estructura. 10 veces millón. 10 chunga, 1. Y luego ya aquí tenemos un ejercicio también de patzaj, picha, chunga, 1. 150 millones. Para hacer la vida un poquito más fácil para ustedes también. Una forma muy fácil de que quepa en nuestra cabeza la forma que en quichua nosotros decimos los números. Por ejemplo, 1985, cada uno de estos dígitos, cada uno de estos números corresponde a un número, a un espacio de acuerdo al número. ¿Qué quiero decir con eso? El primero de la derecha me muestra las unidades. El siguiente, el penúltimo, es el de las decenas. Por eso hablamos de 85. El antepenúltimo, el 9, en este caso son las centenas. Y en este caso sería 1985. Y luego vamos también al área del millar. El cuarto puesto, en este caso, empezando a la derecha, el número muestra los miles, los millares. ¿Sí?
Y lo que nosotros hacemos en quichua es tan sencillo como 1000 cambiamos por guaranga. Patzak, 100 por patzak, lo que son justamente el número 100. Y la decena, ya volvemos, Joyce. La decena es 10, yunga en este caso, y luego los números que habíamos pedido que por favor que aprendiéramos los números. Si fuera ese caso, el número 1985 en quichua se diría guaranga iskun, ¿sí? El 9 siempre tiene que estar iskun patzak, las decenas usak yunga quicha. ¿Sí? Vamos por el millar. Guaranga iskun patzak usak yunga quicha. Eso quiere decir 1985. Les voy a escribir algo acá también. Se escribiría así. Guaranga. No se me ve el número. 1985. ¿Sí? Guaranga. Iskun patzak usak yunga ichka. Todo esto quiere decir 1985. Guaranga iskun patzak usak yunga ichka. Millar, centenas, decenas y unidades. ¿Sí? Le voy a poner aquí con colores mejor para que se pudiera entender mejor. Esto de aquí así. Estos son centenas. Estos son decenas. ¿Sí? Y eso forma el número 1985. Millar, centena, decena, unidades. ¿Complicado? Ok. Estructuralmente es muy sencillo, como les había dicho, ¿no? Millar, centena, decena, y nos acordamos del primer número, del número que estamos viendo. Ahora vamos a hacer esta prueba del 7419. A ver, aquí está, lo estoy viendo en pantalla. Sebastián Vladimir, ayúdanos. El 7419, ¿cómo sería? Ya, un momento. Canchis Huaranca. Bien. Chuscu Patzak. Patzak, muy bien. Chunca. Chunga. Chunga Iskun. Exactamente. Sí, es muy sencillo lo que ustedes vieron, justamente. Gracias. Es el número que estamos viendo. Canchis Huaranga, Chuscu Patzak. Aquí como no tenemos más de uno, sigue siendo unidad Chunga, Iskun. ¿Sí? Vamos con alguien más. Aquí está Cristian Buciña. Ayúdanos, por favor, el siguiente número. A ver, se apagó el micrófono. A ver si puede entrar. Ahora. ¿Me escucha? Sí. Ya. Sería Huaranca. A ver, Huaranca, Ixcay. No, al revés. Ixcay. Ixcay, sí. Guaranga. Ixcay, Guaranga. ¿Ya? Patzak. Patzak. Pero aquí es 0. No hay nada de patas, no hay en centenas nada. Entonces pasamos directamente. Y este es el año en el que nosotros estamos, 2020.
Sí, estamos hablando de Ixca y Guaranga, 2000. Patzak, en centenas no hay nada. Y vamos a las decenas. Sería Ixca Chunga. Ajá. Ixca Chunga, porque no hay unidades. Exactamente. Entonces, ¿cómo sería el número completo? Ixca y Guaranca, Ixca y Chunga. Ixca y Guaranga, Ixca y Chunga es del año 2020. Belén Endara, ayúdanos con el siguiente número, por favor. Que es una bebé. Mi hijo también está por acá gritando. A ver, ¿cuál es el Con número? el 6827. A ver. Sería Sukta, Guaranga. Ujú. 6,000, ¿cuánto me dijo? Está aquí en la pantalla, 6837. Ahí ya. Sería 50. Sukta, Guaranga, Usak, Patzak. Sí, muy bien. Patzak. Ahora las decenas. Y sería Kimsa. Ajá. Kimsa Chunga. Kimsa Chunga, muy bien. Ah, ¿Y la no, unidad? sería Canchis. Muy bien, entonces, Canchis, número, Chunga. ¿cómo sería el completo, el número completo? Sukta, Guaranca, Pusak, Patzak y Kimsa Chunga. Canchis Chunga. Kimsa Chunga Canchis. Entonces, el número 6837 en quichua, apaga tu micrófono, por favor. 6837 sería Sukta Guaranga, Pusak Patzak, Kimsa Chunga, Canchis. ¿Sí? Vamos con el último por acá. Aquí estoy viendo a Río Frío. Ayúdanos, por favor. Hola, ok. Ahora creo que sí entiendo. Ok. Pasak, Guaranca, Shuk, Es Pusak. 8 es Pusak. perdón, Pusak, Guaranca, Shuk, Patzak, Sukta, Chunga Ajá. y Chusku. Muy bien. ¿Sí? En este caso, cuando tenemos una sola unidad en la decena o en la centena, no decimos Shuk Patzak o Shuk Chunga. Directamente Patzak o Chunga. ¿Sí? Cuando estamos más de uno, ponemos 2 Patzak, que sería 20 o 200 en este caso. ¿Sí? ¿Cómo? Pasak, Guaranca, Shuk, Patzak y ¿cómo? No necesitas poner Shuk. El número sería Pusak Guaranga, Patzak, no Shuk Patzak. Patzak, porque implica que estás diciendo una sola vez el Patzak, la unidad. Entonces no es necesario que pongas Shuk Patzak. Desde el 2 sí es necesario, pero en este caso únicamente va Patzak. Entonces sería Pusak Guaranga, Patzak, Sukta Chunga, Chusku. Ok, ya entiendo. Entonces para 0 y 1 no se hace falta. Exacto. Para el 0 no hay centena, o no hay decena, o lo que corresponda. En cambio, para el 1, sí pones Patzak o Chunga, pero no pones Shuk Patzak, estás como redundando. Ya. Ok, entiendo. Yupachane. Ya, a ti, muchas gracias. Ok, sigamos ahora. Volvamos acá con estos ejercicios. Estos son los ejercicios que tengo. Que se alisten alguien por aquí, 16.316.972. Alguien que le toque. Pero mientras tanto, volvamos con los ejercicios que estamos haciendo acá. Vamos con, por acá tenemos a Oscar Hidalgo.
Ayúdanos, por favor. Nuevamente empezamos desde arriba, 1985. ¿Cómo sería en quichua? ¿Sí me escuchan? César. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, dale. Huaranca. A ver, me confundí. El 9 es... Iskun. Iskun. A ver. Iskun Patzak. A ver, ya me confundí. Pusak Chunga. Muy bien. Y este número 5 es... Es que el que es difícil de pronunciar. Pichka. 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 Muy bien, muchas gracias. Apaga el micrófono, por favor. Vamos con alguien más. Aquí está Jennifer Herrera Alcíbar. Sí, ¿Estás ahí? sí, sí. Vamos con el siguiente número, 7419. ¿Cómo sería en quichua? Canchis, Guaranca, Muy bien. Guaranga, Chusco, Patsa, Patak, termina en K. Pats, a ver, Patsac, Ajá. Chunga, Iskun. Muy bien. Canchis, Guaranga, Chusco, Patzak, Chunga, Iscu. ¿Sí? Luego tendremos ya aquí también con Aligua hacemos algunos informes sobre el COVID. Y eso vamos a pasarles también como ejercicio. Es una grabación de los números, de cuántos contagiados hay, cuántos muertos hay, y entonces para que ustedes también vayan familiarizándose con el uso de los números, ¿sí? Ya en la vida real. Vamos con alguien más. A ver quién nos está levantando la mano por acá. Veamos. Analú Huerta. Ayúdanos, por favor. ¿Estás ahí, Analú? Sí, sí estoy. Ayúdanos, por favor, con el siguiente número. ¿En qué año estamos? El 2020. El 2020. El 2020 sería Ixcay Huaranca, Ajá. Ixcay Chunca. Perfecto. Así de sencillo. 2020. Ixcay Guaranga, Ixcay Chunga. Muy bien, muchas gracias. Estuvo muy fácil para ti. Vamos con la siguiente también. 6,837. Ese sería Pusac Huaranca, No es Patsac. ¿Dónde está el 8? Por Ese es eso, un 6. ¿Pusac no es 8? Pusac. Estamos ¿Cuál? 6,837. 6,800. Pensé que estaba en la última, ya, lo siento. Sería Sukta Huaranca, Pusac Patsac, Kimsa Chunca y Canchis. Muy bien, muchas gracias. Ya, de Apaga nada. el micrófono, por favor. Ahora vamos con Ale Arellano, que me está levantando las manos y quiere hacer el siguiente número. A ver, espérate, que ya te activo el audio, Ale. Pero parece que no tienes audio. Ok. No, ya está. Ale, a ver, Ok. ayúdanos con el siguiente número. 8,164. Allora, Pusac Huaranga, Pazza, Sukta Chunga, Chusco. Muy bien, Alipacha. Ok. ¿Sí? Así de fácil. Gracias. Ahora Ok. vamos a ver cómo nos va sin esta ayuda. Esta ayuda es muy buena para ir comprendiendo cómo está, ¿no? Vamos a hacer un número aquí. Este de aquí, que lo voy a poner en rojo. No, en azul. Y ahora nos va a ayudar aquí. Veamos quién está levantando la mano.
Alejandro Arias. Alejandro. Hola. Alejandro. No. Pues vamos con Pao Maldonado. Buenas noches. Alitota, ya habíamos Alitota. dicho, en adelante los saludos solo en quichua, por favor, que ya hemos aprendido. Ok. 10.437 sería Chunga Guaranga, Ajá, Chusku Patsak, ajá. Kimsa Chunga Canches. Muy bien, muy bien. Chunga Guaranga, Chusku Patzak, Kimsa Chunga Canchis. Eso es 10.437. Yupaychani, puede apagar el micrófono, por favor. Vamos Gracias. con alguien más. A ver, ¿quién nos da aquí? Aarón Imba. Aarón. ¿Me escucha? Sí. ¿Cuál, Alituta Mashi, cuál digo? El siguiente, vamos, que lo voy a poner aquí con rojo. Ok, estamos hablando de 26.194. ¿Cómo sería? Sería Ishkai Chunka Sukta Guaranca. Muy bien. De ahí, Patsak Iskum Chunka Chusku. Alipacha, muchas gracias. Perfecto. Iskaichunga Suka. Yupaychani. ¿Quién da Yupaychani? Iskaichunga Suka Guaranga. Patzaj Iskunchunga Chusku. ¿Sí? Ese es el número 26.194. Y justamente este es uno de los ejercicios que nosotros hacemos también para informar de la cantidad de positivos que tenemos aquí en Imbabura. Vamos a ver aquí quién nos ayuda. Mónica Yepes, ¿nos ayudas, por favor? Ya. A ver, ¿cuál número? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya. ¿Cuál número? A toda la pantalla de aquí, lo que dice aquí, Imbabura 190, 126, Otavalo 29 y todo lo demás. Ok. Estoy un poco perdida. Un momentito. A ver. 126. 126. Patsak. Ajá. Ishkai. Está en las decenas. Chunga. ¿Sería? Ishkai Chunga. Ajá. Sukta. Muy bien, siguiente. Ok, siguiente. 29. 29. Ishkai Shukta. No, Ishkai Shunka. Chunga. Shunga Iskum. Ajá. Ya, el otro era, que era el 6. Sukta. Ajá.
y canchis. Canchis. Muy bien. Esto sonaría así. Imbabura, Patsak, Iskaichunga Sukta, Otavalo, Iskaichunga Iskon, Otakachi Sukta, Atuntaki Canchis. Añau Yutuan Ungushkakuna. Al igual lo hace mejor, pero bueno, eso es lo que estamos informando en esta imagen. Y lo último, vamos a ver ahora ya, añadir una pregunta, como la que hemos anteriores, pero esta pregunta es para preguntar qué edad tiene. Luego llegaremos ya al ejercicio final que vamos a realizarlo. Entonces es, Ikinga, ¿más Watakunata Charingli? Esa es la pregunta. ¿Usted cuántos años tiene? Y el niño contesta, Ñukaka usa Watakunatami Charini. Aquí solo cambiamos la edad que cada uno de ustedes tenga. ¿Sí? Ñukaka usa chunga usa Watakunatami Charini. Yo tengo 48 años. A ver, vamos a repetir cada uno. ¿Cuál sería la edad que cada uno tiene? Ñukaka. Ñukaka. Exactamente, repitamos la edad que tenemos, el número de nuestra edad. ¿Sí? Ese es un ejercicio que vamos a hacer. ¿De cuántos años tenemos? Vamos a ver aquí alguien que nos ayude. A ver, aquí está. Jime Guano Luisa. ¿Está ahí? Sí. Ayúdanos, por favor. Yo te voy a preguntar cuántos años tienes y tú respondes la edad que tienes, ¿sí? Ikinga, ¿más na Watakunata Charingli? Ñukaka Iskunchunga Watakunatami Charini. Iskunchunga, 90 años. No, Chunga Iskun, perdón. Chunga Iskun, exactamente. No nos confundamos, ¿ah? Aquí sí el orden de los números sí altera. ¿Sí? Entonces no es lo mismo Chunga Isku que Iskunchunga. Muchas gracias. Ya, gracias. Vamos con alguien por acá. A ver, Héctor Andrade. Ayúdanos. Ikinga más na Watakunata Charingli. Hola. No. Parece que no estaba ahí. Entonces vamos con Rafael Santillán. Rafael Santillán. ¿Está ahí Rafael Santillán? Está encendido, solo tiene que hablar Rafael. Rafael. Ñukaka Charin. Ñukaka. Ok, vamos con alguien más. Michelle Topanta. Mira, me toca. Kikinga más na Watakunata Charingli. Michelle. Hola. No está ahí. Bueno, vamos con alguien más. Alejandro Arias, ¿nos ayudas, por favor? Sí, Ari.
Ya, Kikinga Masta Watakunakta Tacharingi. Ñukaqa kimsa chunga kimsa. Alipacha. Watakunatami. Ya, muchas gracias. Ok. Y lo último, vamos a hacer estos ejercicios. Vamos a preguntar cuántos años tiene, la primera. La segunda es, ¿en qué año nació? Y la tercera, vamos a preguntar cuánto dinero tiene en el bolsillo, ¿sí? $2, $3, 25,37 centavos o lo que tengan en este momento dinero, ¿sí? Vamos a hacer ese ejercicio. Yo voy a ir preguntando y ustedes me responden con la oración más el número que corresponde. Vamos a ver, aquí tenemos gente que nos está intentando ayudar. Tania, a ver, Tania Flores. Se fue. Entonces vamos con Mercy Rea. Mercy. Alituta Mashi. Alituta Machigo. Ikinga más nawata kunata tacharingi. Ñuka Kinsa chunga aguatatami charini. Alipacha. Ikinga maihan watapita wacharir kangi. Ñukaka ishka chunka aguatapini charirkani. Me estás diciendo que naciste en el año 20. Seguramente naciste en 1900 algo si tienes 30 y algo años. Entonces, ese es el año que necesitamos. ¿En qué año naciste? ¿Cómo se dice? En el año de 1985. Exactamente. Entonces, eso por favor. Ñucaca. ¿Cómo dice 1985? Huaranga. Sí. Patzaj. Iscunchunga. Picha. Guatapimi. Huacharircani. ¿Sí? Gracias. Y vamos con el último. ¿Tiene algo de dinero por ahí a la mano? Sí. Ya, ¿cuánto tiene ahí? Chunka canchis. Ok, entonces, Kikinga, más na kulkita charingi. Ñukaka chunka canchis, dularur kunata charini. Muy bien, muchas gracias. Apaga el micrófono, por favor. Sigamos con alguien más que aquí tenemos 85 que nos quieren ayudar, quieren participar. Entonces, veamos aquí. Estefanía Calle. Estefanía. Sí. Ok, vamos. Kikinga, ¿Maxna Watakunata Tacharingi? Ñukaka ishkay chunga pishka watakunatami charini. Alipacha. Kikinga, ¿Maihan Watapita Wacharirkangi? Ñukaka Waranga iskumpatsak kanchis chunga chusku watapimi wacharirkani. Alipacha. Kikinga, ¿más na kulkita tacharingi? Ñukaka iyak dulararkunata charini. Ya, justamente eso es lo que estaba. Ñukaka kulki iyak mikani. Yo no tengo dinero, ¿sí? Creo que muchos estamos en esta situación, 2 meses ya en casa, sin ingresos y estamos en esta situación. Ñukaka
Kulki Ijak. Sin dinero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es el ejercicio que vamos a pedirles a cada uno de ustedes realizarlo en casa. La edad, el año que nacieron y el dinero que puedan tener. También les vamos a dejar como tareas, antes de entrar ya la última parte, nos estamos pasando más del tiempo, pero está un poco entretenida la clase también, entonces podemos continuar. Tenemos aquí todavía 700 personas que están siguiendo nuestra clase y también en Facebook tenemos otras 800 más, entonces hay 1500 o algo que nos están escuchando. Gracias por tener paciencia y nos alargamos unos momentitos más. ¿Cómo se escribe sin dinero? Ok. Pongamos acá. Kulki Ijak. ¿Sí? Dinero. Ijak, no tener. ¿Sí? Kulki Ijak. Eso quiere decir sin dinero. Entonces, quedan como tareas, por si acaso también esto lo hacemos un PDF y lo ponemos en Telegram, así que las tareas y todo lo demás, la información estará ahí para que puedan practicar. Entrar en Quizlet y practicar los pronombres. Por favor, tomarse un poquito de tiempo, dedicarle para que puedan repasar todo lo que es el tema de pronombres y puedan aprender, que quede bien eso aprendido. Luego, realizar el diálogo de saludos con su familiar. Ahora, hacer el diálogo que hemos hecho entre dos personas. Perdón, que mi hijo me está sonriendo, así que no puedo evitar. Realizar el diálogo de saludos con un familiar, con su hermano, con su mamá, con su papá, con su novio. Realizar el diálogo que tenemos de Napa y Cuna. Y luego también vamos a escribir 10 números en letras. ¿Sí? Vamos a escribir estos aquí, 2, 4, 6, 8 y pongamos uno más. Pongamos aquí un 834.291.711. ¿Sí? Estos números, escribirlos en letras. En quichua, ¿sí? Tal como hicimos en el otro ejercicio, justamente esto de Guaranga, Iskun, Patsak, Pusak, Chunga, Pichka. Eso es lo que necesitamos hacer. Los 10 números, escribirlos en letras. Y finalmente, realizar el ejercicio de las 3 preguntas que nosotros tenemos. ¿Qué edad tienes? En el año que naciste. Y también qué cantidad de dinero tienes. Entonces, eso sería por el momento. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Le dediquemos los últimos 10 minutitos para preguntas. Vamos a Telegram, a ver qué tenemos aquí. Si es que tenemos preguntas. Aquí, Aarón Imba está preguntando. ¿Cómo se dice feliz cumpleaños en quichua? No estamos en... te lo contesto luego. Por favor, las preguntas relacionadas a lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando y aprendiendo en este caso son pronombres y en este caso el día de hoy son los nombres. Entonces ya respondo a esa pregunta o si no igual también Aarón puede poner en el chat de KichuaNet que habrán personas que le pueden contestar tranquilamente. Aquí está Magali. Las tareas son con ejemplos, por favor. Hay algunas palabras que solo están en las diapositivas. De la clase anterior solo quedaría te quiero y te amo, Mundanga Kaman y Huyanga Kaman. Bueno, eso ya son de otros temas. Vamos aquí también hay Joyce. ¿Podría volver a la diapositiva de 10, 500 y 1000 nombres propios?
Volvemos acá a la diapositiva. Creo que me decía a esta diapositiva. Veamos si se refiere a esta 100, 500. Exactamente. Entonces es justamente esta opción. Ok, ahí está la pantalla. Igual también esto, repito, va en PDF, entonces tranquilamente lo pueden ver en casa. Si quiero decir, soy del 2001, digo, Ishkay Guaranga Shuk. Ñukaqa Ishkay Guaranga Shuk Watapimi Huacharirkani. Está muy bien. También hay Diana. ¿Cómo se dice 1.000.000 Yachachik? Se dice Hunnu. Está justamente aquí. Hunnu. Esto también, para el tema de dinero. Alituta Yachachik. ¿Cómo digo 50 centavos? O tengo $3.20. 50 centavos sería Ichachunga centavukunata. ¿Sí? Entonces lo escribamos aquí. Ichachunga, que son 50 centavukunata. ¿Sí? Como no tenemos la O, nosotros quichuizamos centavos, le ponemos la U y es Ichachunga centavukunata. Y aquí estamos pluralizando cuna y estamos afirmando. ¿Cómo sería $3.20? Sería IMSA dólar kuna Ishkaychunga centavo kunawan. ¿Sí? Con. El wan es el con. Entonces quedaría eso. $3.20. IMSA dólar kuna Ishkaychunga centavo kunawan. ¿Sí? Entonces vamos por acá. Vamos al chat nuestro, al principal. Voy al último. Veamos si hay alguna pregunta con dos de Zishkai. ¿Cómo se dice billón? Bueno, Ninamanda. Están aquí los números del... muchas gracias a todos los que están haciendo las capturas y pasando al chat también. Se agradece que todo se vaya compartiendo ahí el chat. Profe, va a haber una clase de los morfemas porque en el diálogo se utilizan bastantes y no comprendo bien cuál usar y por qué se usa. Justamente estábamos preguntando, conversando con Aliwa y posiblemente hagamos una clase, una horita. Es que resumir morfología en una hora es súper complicado, ¿no? Pero creo que sí es importante hablar de morfología, de cómo funcionan y tener unos 4 o 5 los más usados para que se pueda comprender. Entonces, dentro de las 11 clases que tenemos previstas, a ver si Aliwa tiene más conocimientos de lingüística, morfología, morfosintaxis y todo lo demás. Entonces, a ver si ella nos puede preparar. Entonces, sí lo teníamos en mente, no estaba previsto, pero después de que estamos en las clases, estamos viendo que pudiera haber esa necesidad y posiblemente en las últimas clases lo podamos incorporar. ¿Qué más tenemos acá? ¿Alguna pregunta? Sí. Profe, ¿va a haber alguna? Bueno, es de los morfemas mismo. Están genial las clases, gracias. Hay otros también que ya están insultando también. Bueno, hay de todo. Así que no se dice nada también. ¿Cómo sería 1990? 1900 sería Huaranga, Iscumpatza, Iscunchunga. ¿Sí? Eso sería 1990. ¿Cómo se dice millón? Junu. ¿Listo? Y ahora vamos. Profe, ¿puede darnos un ejemplo con las cifras de millones? Sí, claro. Hagamos un ejemplo de millones. Hagamos por ejemplo, de 124. Hagamos la población de Ecuador. Creo que somos 16 millones
yo voy a poner una cantidad cualquiera simplemente por 167.825. ¿Sí? Suponiendo que esa es la población de Ecuador, que estamos hablando de 16 millones. Entonces, este número sería en quichua. Chunga Sukta, 16. Chunga Sukta 1. Kimsa Patzak, Sukta Chunga, Canchis, Huaranga. El punto me dice 1000, ¿sí? Y luego ya cerramos con los Pusak Patzak, Ishkai Chunga, Icha. ¿Sí? Repetimos. Chunga Sukta 1, Kimsa Patzak, Sukta Chunga, Canchis, Huaranga. Pusak Patzak, Ishkai Chunga, Ishka. ¿Sí? A ver, alguien que se arriesgue con este número. A ver, veamos aquí. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar acá? Alguien con el... Alexandra Campo. ¿Está ahí? ¿No? Alejandra Muñoz. Olvide, profe. No voy a decir más. Ok. Alejandra, ayúdanos por favor con el número que está en pantalla de 16.367.825. En quichua. ¿Puedes? ¿Hola? Sí, hola, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, dale. Ya. A ver, sería... 16, a ver. Sería Shukta 1. Chunga Sukta 1. A ver. A ver. Shukta. Sigue, por favor. 1. Shukta 1. Kimsa Patzak. Ajá, muy bien. Shukta Chungu. Chunga. Chunga. Ya. Shukta Chunga. Canchis. Muy bien. ¿Qué sería? Y este Huaranga. puntito, exactamente, ese puntito quiere decir Huaranga. Muy bien. Pusak. Patzak. Ishka Chunga. Ishka. Ishka y Chunga, Ishka. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Okay. Creo que estamos... Vamos por acá. Sigamos por acá. ¿Alguna pregunta para cerrar el día de hoy? ¿Alguien? Bueno, esperemos que haya quedado más o menos claro el tema de los números. Si hacemos los ejercicios que le envié a... Perdón, aquí hay alguien más, Ángel Ojeda. ¿Se puede usar el morfema GU en los nombres propios, por ejemplo? Sí, pero estamos en preguntas de números. Sí, Ángel GU se puede usar también como diminutivo en los nombres. Aquí está Alfredo Narváez. ¿Cómo se dice, profesor? Yatachik se dice. ¿Cómo se dice billón y trillón? Ahí sí ya sería
normalmente el billón, es que varía también. En Europa, un billón es 1 millón de millones. En Estados Unidos es en cambio 1.000 millones. Entonces, si nos acercamos al concepto de qué es un billón, pudiéramos decir Waranga Hunu. O es lo que tenemos, pero no, en el momento no hemos tenido aquí billón. No, pero billón pudiera ser el concepto de Estados Unidos. 1.000 millones es un billón. Waranga Hunu. Ok, entonces, por el día de hoy, creo que hemos avanzado bastante. Hemos hecho un repaso de todos los problemas de los pronombres personales. Aligua nos ha ayudado con la aplicación que nos va a ayudar para ir afianzando los conocimientos. El tema de los agudos, por favor, irlo también memorizando, irlo practicando, ir saludando con las personas que ustedes conozcan también. Alipunya, Alituta, Alitishi, hasta Kashkaman, Kayakaman, Alida Chukapangi, y todos los diálogos que nosotros tenemos. Y finalmente los números también, es hasta que tengan el concepto claro de cómo funcionan los números en Quichua. Y luego de eso es muy sencillo. Son largos, sí, pero en sí son muy sencillos. Entonces, por mi parte, nada más que agradecerles por vuestro tiempo, por vuestra atención. Nos hemos pasado un poquito más de la hora, pero ahora mismo lo que voy a hacer, y eso es lo que estaba ahí, es activar todos. Baby, todos los demás. Escucha, profe, eso que le dice que... Nada.